Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar. Vamos a tomar lista. Alcibar, Kelly. Presente. Kelly, ya te vi. Muy bien. Almeida, Carla. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, Carla. Arteaga, Alison. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo, Alison. Barros, Wilson. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, muy bien. Bustamante, Susi. Buenas tardes, doctor. Presente. Susi. Ahí está, doña Susi, ya la vi. Muy bien, Presente. muy bien, ya te vi. Caicedo, Andrés. Presente, doctor. Buenas tardes. Campos, Francisco. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya lo vi, está Francisco. Cárdenas, Melanie. Presente, doctor. Buenas tardes. Acá está. Muy bien, Melanie. Castillo, Nicole. Presente, doctor. Buenas tardes. Nicole. Ah, ya te vi. Muy bien. Ah, ya. Castillo, Polet. Buenas tardes, doctor. Presente. Disculpe, lo que pasa es que en el dispositivo que estoy conectada no funciona la cámara. Ah, o sea, sí veo, porque veo un cuadro nomás. No sé qué te pasó. Te hice una transformación. doctor. A ver. Polet, ¿verdad? Sí. Ah, ok, listo, gracias. Coronel, Oscar. Buenas tardes, doctor. Presente. Bien. Oscar, ya. Freire, Ana Paula. Buenas noches, doctor. Presente. Ah, ya te vi, ahí está. Ana Paula, muy bien. Gaibor, Miguel. Presente, doctor. Buenas tardes. Miguel, muy bien. García, Catherine. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo. Está Catherine, muy bien. González, Nangeli. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, está Nangeli. Guamán, Génesis. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya está, ya te vi, muy bien. Herrera, Jenner. Buenas tardes, doctor. Presente. Muy bien, Jenner. Intriago, Rina. Presente. Buenas tardes. Laines, Eddie. Presente. Martínez, Laura. Presente, doctor. Laura. Merchan, Leonela. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahí está Leonela, que está con Bob Esponja, creo. Sí, doctor. Muy bien. Está acompañada de Bob Esponja. Ahí. Merchan, Angie. Buenas tardes, doctor. Presente. Ahí está. Angie, muy bien. Mora, Génesis. Buenas tardes, doctor. Presente. Génesis. Moreno, Amy. Amy. No. Bueno. Moreno, Santiago. Buenas tardes, doctor. Presente. Santiago. Murillo, Sara. Sarita. Sarita. Buenas tardes, doctor. Presente. Ah, aquí está, te vi. Sarita, que sé que estaba contenta por hacer el video. Muy bien. Ortiz, Angie. Presente. Buenas tardes.
Listo, Angie. Páez, Jumac. Presente, buenas tardes. Listo, está Jumac. Pérez Marcos. Presente, buenas tardes. Ahí está. ¿Listo? Plúa, Nayeli. Presente, doctor. Buenas tardes. Luas, Marvin. Presente, doctor. Buenas tardes. Marvin. Pogo, Erika. Presente, doctor. Buenas tardes. Erika. Yo soy la que le dije que tenía Sí, problemas ya con la vi el cámara. cuadro. Ajá. Ya vi el cuadro, ya. Quinchihuango, Solange. Buenas tardes, doctor. Presente. Ahí está, Solange. Muy bien. Salazar, Lady. Buenas tardes, doctor. Presente. Lady. Ah, sí, ya te vi. Ya apareció Lady. Sayay, Ruth. Buenas tardes, doctor. Presente. Ushka, Landy. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, Landy, ya está. Vaca, Noelia. Presente, buenas tardes. Acá está, ya. Noelia, muy bien. Valdivieso, Keiren. Keiren. No. No está Keiren, bueno. Verde Soto, Iván. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo. Villamar, Melissa. Buenas tardes, doctor. Presente. Melissa. Ah, sí, ya vi. Ahí está el collage. Muy bien. Presidente. Cuando el presidente ya lo vimos que estaba por ahí. Ya sea, está ahí. Bisuete, Eunice. Presente, buenas tardes, doctor. Ahí está Eunice, ya la vi. Presidente también anda con Bob Esponja. Bien. Yagual, Luis. Yagual, Luis. No. Bueno. ¿Alguien que no haya nombrado? ¿Te parece que entró alguien ahora? Sí, doctor. Buenas tardes. Moreno Amy. Moreno, Amy. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, a mí sí me puso presente. Es que creo que se me cortó. Bustamante. Bustamante, Susi. Sí, claro, sí. Tienes asistencia. Ah, ya, gracias. Bueno. ¿Alguien más? No creo que están todos, ¿no? Sí, solo faltó Yagual. Bueno. Listo. Presidente. ¿Qué tenemos por hoy, presidente? Lección, doctor, lección. ¿Tenemos lección? ¡Qué maravilla! Muy bien. Primera vez que lo escucho decir, doctor, tenemos lección. Como que tienen ganas que les tome lección, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, como dicen los romanos, Vox Populi, Vox Dei. Perdón un ratito. Como dicen los romanos, Vox Populi, Vox Dei. Vamos a ver, una víctima. Vamos a ver. Vamos a ver. Quinchihuango. Presente, doctor. A ver. Sí me escucha que tengo un poco de inconveniente con internet. Sí, creo que Sí, te escucho. Ya. A ver. ¿Cuáles son los pasos de la replicación viral? Ya, Ay, perdón. No lo necesito para combinarlo. Perdón. Ya. Ya, la replicación viral consiste de 6 etapas, que es primero la absorción, la penetración,
La penetración es el desnudamiento, el ensamblaje y maduración, la replicación del genoma, perdón, el ensamblaje y maduración y la liberación. Ya, muy bien. Solange, ¿no? Sí, Pinchuan. Listo, vamos a ver. Presidente. Ya ahorita no llamo tanto al azar porque como ya le he tomado a la mayoría, no son muchos los que me quedan, entonces voy a llamar solamente a los que faltan. Sí, doctor. A ver, presidente. ¿En qué consiste la adsorción? Ya, doctor, la absorción es ¿cómo dice? Absorción, la unión de los virus a la célula hospedera. ¿Por qué? Mediante la proteína de la unión, o sea, la proteína de superficie. Y también por el receptor de la célula que lo va a dar. Esta va a ser esto es porque va a tener una susceptibilidad. Y la presencia de los receptores no va a ser suficiente para el desarrollo de una infección productiva. Porque esto también es como que se necesitan otros factores para que se absorba. Y a lo último, para que se multiplique ya. Y a lo último, la capacidad de un virus va a tener la capacidad de tropismo celular, que va a ser la capacidad de un virus de invadir y replicar una célula. ¿Qué dicen? ¿Le creemos al presidente o no? ¿Le creemos o no? No, presidente. Claro, doctor. Nadie te apoya, presidente. Mal. Bueno, pero de hecho lo dijiste bien. Muy bien, gracias. Vamos a ver otra víctima. Vamos a ver por acá. Castillo, Nicole. Sí, doctor. A ver, Nicole, para empezar, ¿dónde estás? No te veo. Ah, ya te vi. Acá, ya. A ver, Nicole. Ya, facilito. Qué buena gente hoy día. ¿Cuál es la diferencia entre una célula susceptible y una célula permisiva? Bueno. Bueno, la diferencia es que susceptible es la unión, mientras que la permisiva es la replicación, en cambio. No entendí. ¿Lo puedes explicar de mejor manera? Ya, bueno, entonces lo voy a explicar diciendo que la célula es susceptible cuando la célula tiene en su superficie un receptor. Ya. Para la célula viral. Y en cambio, cuando la célula es permisiva, la célula permite la replicación de ese virus. Listo, ahí está mejor explicado. Lo dijiste bien al inicio, ¿no? Solo que muy un poquito profundizar los conceptos, pero bastante bien. Gracias. Nicole, ¿no? Sí. A ver, Nicole, muy bien. Vamos a ver otra víctima. Aquí acabo de ver una víctima. Merchan, Leonela. Dígame, doctor. A ver, Leonela, ¿qué te pregunto? Ya sé, facilito. ¿En qué consiste la penetración? Pues es cuando el virus ingresa a la célula al momento de atravesar la membrana celular. Ya, muy bien. Gracias. Leonela, ¿verdad? Merchan, ¿no? Listo, vamos a ver otra víctima. Por acá hay otra víctima. Pogo, Erika. Buenas tardes, doctor. A ver, Erika, cuéntame. Cuéntame cuál es el mecanismo por el cual los virus envueltos ingresan al interior de la célula. Este va a ser por el proceso de la fusión de membranas. Ya. Tenemos lo que es la función de la envoltura con membrana celular y lo que es
la endocitosis mediada por el receptor. Ya. ¿Y qué consiste? Ya. Lo que es la función de la envoltura con membrana celular, va a consistir en, a ver, esa va a consistir en lo que es que al unirse la proteína de superficie que va a ser la viral y el receptor celular pueden como producir cambios, ¿ya? Y a través de esto, a ver si, la función de la envoltura con membrana celular es lo que le dije, que al unirse la proteína de superficie y el receptor celular van a producir los que son los cambios conformacionales. Ya, y lo que es la endocitosis, en cambio, esta es como se recubre de proteína y va al endosoma. Ya, y aquí pues el pH ácido va a lo que es inducir cambios en las espículas virales. ¿Y de ahí qué pasa? Ya, y ya pues y de ahí va a facilitar pues el proceso de fusión. Ya. ¿Qué dicen? ¿Le creemos o no le creemos a su compañera? Sí, doctor. Mira, todos dicen que a tu compañera sí le creamos y al presidente nadie dijo nada. Apenas tu caso, presidente. Yo sí le creo al presidente, doctor. ¿Cómo? Yo sí le creo al presidente. Gracias. ¡Qué maravilla! Muy bien, está bien, está bien. Bueno, listo, sigamos. A ver, ¿quién era Erika, no? Sí, doctor. Listo, Erika, muy bien. Vamos a ver, ¿qué me falta? Ya me faltan pocos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 14. A ver, Erika, dime un número, del 1 al 14. El 7 de la buena suerte. El número 7, el número mágico más poderoso. 7. García, Catherine. Listo, doctor. Catherine, ¿dónde estás, Catherine? Por ahí debe estar. Ya te vi, ya te vi. A ver, Catherine, dime en qué consiste el desnudamiento. Ya, el desnudamiento consiste en la pérdida de la cápside. Este va a depender de, o sea, es liberar, a ver, espera. Ahorita se denomina también como pérdida de la cápside. Este es para liberar el ácido nucleico y posterior iniciar la replicación. Aunque no necesariamente implica la liberación del ácido nucleico, porque muchas de las veces queda añadido a las proteínas virales. Esta era la sección del ARN de simple cadena positivo. Y este va a depender de la cápsula, puede ocurrir en una membrana plasmática, en vesículas endosomales y la membrana nuclear. A ver, repite esa última parte que no te entendí nada. Ya que puede ocurrir en distintos sitios y esto va a depender del tipo de cápsula que sea. Puede ser en la membrana plasmática, en la vesícula endosomal y en la membrana nuclear. Y seguro que va a depender del tipo de cápside. El tipo de cápside es el que va a determinar el lugar en donde la cápside se va a perder. No debe depender. No, y entonces, tú dijiste. Espera. Mira que ahorita estoy sufriendo una etapa de amnesia temporal y selectiva. O sea, de lo que yo tomé los apuntes, ahí decía que, o sea, que dependía de la
cápsula. En sí no depende de la cápside, que por cierto es cápside, no cápsula. ¿Sí? Depende del tipo de ácido nucleico. ¿Sí? Si el ácido nucleico es un tipo ARN, la pérdida de la cápside se da en el citoplasma. Sí, y bueno, en dependencia de este virus, pues no puede darse en diferentes partes, pero termina siendo en el citoplasma celular como tal. Y si es un virus con genoma ADN, eso se da, o esa pérdida de la cápside se produce en la membrana nuclear, es decir, previo a que el ADN ingrese al núcleo. Y eso es importante para el siguiente paso de la replicación. ¿Sí? No, no depende de la cápside como tal, sino depende del tipo de ácido nucleico. ¿Sí? Bueno, listo. Catherine, ¿no? Catherine García, sí, listo. A ver, Catherine, dime un número del 1 al 12 más 1. 13. ¿Cuál? 13. Bueno, a ver, gracias. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 1. Vaca, Noelia. Sí, doctor. A ver, Noelia. Ya. Facilito. ¿Cuáles son las dos etapas en las cuales se puede dividir la fase de la replicación del genoma? Son la expresión del genoma que va a generar ARN mensajero para la expresión. Y la segunda etapa es la multiplicación del genoma, que va a ser por la síntesis de ácido nucleico viral. Listo, muy bien, Noelia. Número del 1 al 12. El 12. El 2. 12. Ah, 12. 12 es el último. Salazar, Lady. Dígame, doctor. A ver, Lady. Ya, facilito. Los virus con genoma ADN, el proceso de replicación del genoma, ¿en qué parte de la célula lo realizan? En el núcleo. Núcleo y también el citoplasma. En el núcleo y en el citoplasma, ¿verdad? O sea, una parte la hacen en el núcleo y otra Sí, parte y la la hacen otra en el citoplasma. ¿verdad? Muy bien. Lady, ¿no? Sí, Lady. Bien, Lady. Número 1 al 11. A ver, el 4. El 1, 2, 3, 4. Caicedo, Andrés. Presente, doctor. Facilito. ¿Cuál es la función de la enzima transcriptasa inversa viral? ¿Cuál es la función, disculpe? ¿Cuál es la función de la enzima transcriptasa inversa viral? Era la de generar ADN a partir del ARN, ¿no? Listo, muy bien. Andrés, ¿no? Caicedo. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Número 1 al 10. El 10. Número 10. Luas, Marvin. Aquí soy, doctor. Así boto la compu de acá atrás. A ver, Marvin.
¿En qué consiste el ensamblaje? Como tal rodear a los componentes, que en ese caso sería la cápside. Perdón. O sea, ya está, una vez ya sintetizadas las proteínas que van dentro de la cápside como tal, sea ARN o ADN, se tienen que envolver. Entonces se ensambla eso. Ya, muy bien. ¿Y Y cómo se depen- y ensamblan de- los virus con simetría icosaédrica? Los icosaédricas se ensamblan independientemente del genoma. Y justamente esto, como había mencionado antes, da lugar a que se puedan haber cápsulas vacías. Cápsides. Muy bien. ¿Y los helicoidales? Los de simetría En helicoidal. cambio, estos sí se van formando, rodeando el genoma. Sí, esto se sintetiza alrededor del genoma, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Marvin, ¿no? Sí. Muy bien, Marvin. Número 1 al 9. El 9. 9. Ortiz, Angie. Aquí estoy. Angie. Ah, ya te vi, ya te vi. A ver, Angie. ¿Qué es la brotación? Es la liberación del virus envuelto. Es la liberación del virus envuelto. Ya, ¿y cómo es eso? En la brotación, lo que es la membrana celular se va a regenerar luego de lo que es la salida de los virus. Ya. ¿Y en qué consiste la brotación? En que el virus va a presionar lo que es la membrana celular y de ahí va a arrancar parte de ella para tomarla como su propia envoltura. Se regenera la membrana. Muy bien, listo, Angie. Angie Ortiz, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Qué más vimos? Solo vimos replicación, ¿verdad? La clase pasada. Sí, ¿no? Sí, doctor. Bueno, ya, hasta ahí nomás. Ya no sufren. Listo, dejemos ahí. Ya me quedan, ¿cuántos? Creo que quedan 7, 8, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya faltan 8 para terminar una primera ronda de lecciones y todavía tenemos unas cuantas clases para terminar el primer parcial. Así que lo más probable es que tomemos otra vez lección. Bueno, listo. ¿Qué más tenemos por hoy, presidente? Nos tocaba la entrada y salida del virus a las células. Ahí se dio el virus a la célula. No. Ya le veo, ya le veo. Acción de los virus sobre la célula, doctor. Acción de los virus sobre las células, ¿verdad? Sí, porque eso dio ayer al grupo de ayer. Entonces, bueno, eso vamos a ver ahorita. Déjenme buscar la clase nomás, que por aquí ha de estar. Aquí está. Ya la encontré. Listo, vamos a compartir la pantalla. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Ya, vale.
Vamos a hablar un poquito de la acción de los virus sobre las células, es decir, qué le pueden hacer los virus una vez que han ingresado al interior de la célula, ¿verdad? Esta parte de la acción de los virus sobre la célula va a estar también directamente relacionada con los procesos de patogenia viral o patogénesis viral, ¿sí? Que igual es la siguiente clase, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que recordar cuando hablamos de qué le puede hacer un virus a una célula, tenemos que recordar que los virus, en dependencia de si producen o no daño celular o lisis celular o destrucción celular, los podemos dividir en dos grandes grupos. Los virus citocídicos, que son aquellos que cuando se replican y se multiplican en una célula, van a producir lisis celular, o sea, destrucción celular, ¿sí? Que ocurre en vivo, ¿sí? Ocurre en vivo en las células del organismo al cual infectan, y eso se puede observar mediante procesos histológicos, pero también lo podemos ver cuando multiplicamos a un virus en un cultivo celular. También lo podemos observar, ¿sí? Ahora, cuando observamos todo el daño, toda la lisis que estos virus citocídicos van a producir en un cultivo celular, hablamos de un efecto citopático. El efecto citopático como tal y conceptualmente hablando son todos los cambios morfológicos que un virus produce en la célula de un cultivo celular cuando se multiplica. Eso es conceptualmente hablando un efecto citopático o efecto citopatogénico. Pero siempre va a ser en un cultivo celular, en las células de un cultivo celular. Por otro lado están los virus no citocídicos, que son aquellos que no producen destrucción celular cuando se multiplican, ¿sí? Como ven, bueno, ahí están algunos ejemplos de lo que les acabo de mencionar. Importante también incluir que dentro de los virus que no producen daño celular, se encuentran aquellos virus que integran su genoma al genoma de la célula. Caso VIH, por ejemplo, caso herpes, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de si producen o no destrucción celular, los virus pueden ser citocídicos o no citocídicos. Citocídicos destruyen células cuando se replican, los no citocídicos no lo hacen, ¿sí? Ahora, entre los virus citocídicos, o sea, los que producen la lisis celular, lo primero que tenemos que recordar es que la destrucción de la célula como consecuencia de la replicación viral va a ser consecuencia de estos tres mecanismos. Primero, porque el virus produce una interferencia en la síntesis. Ahí hay un error, está redundado. Bueno, hay una interferencia en la síntesis de macromoléculas celulares, ¿sí? Como habíamos hablado, cuando el virus infecta una célula, el virus se apropia de la maquinaria replicativa de la célula. Se apropia de todo. El virus gente dice esto es mío y la pobre célula se queda sin la capacidad de producir las macromoléculas, nutrientes o energía que necesita. La otra es que la acción de los virus puede llevar a que aparezcan cambios, ¿sí?, en la función de la membrana celular, ¿sí? Hay algunos virus que inducen a que se estimulen canales iónicos que favorezcan el ingreso de calcio al interior de la célula. Entonces, al ingresar calcio al interior de la célula, esto va a producir un edema celular. O sea, la célula se pone gordita. La célula se edematiza. Como consecuencia de la acción del virus, principalmente por la entrada de calcio. Y también la lisis celular se puede producir porque se liberan enzimas hidrolíticas desde membranas lisosomales de la célula. Entonces, estas tres acciones en su conjunto, ¿sí?, la alteración en la membrana que lleva a un edema celular, la inhibición en la producción de los nutrientes que la célula necesita, ¿sí?, como energía, por ejemplo, y que aparte se liberen enzimas proteolíticas, finalmente la combinación de esos tres factores llevan a la destrucción de la célula. ¿Sí? Ahora, esta destrucción de la célula no es que ocurre de manera inmediata, ¿no?, sino que por lo general ocurre después de un par de días, después que se ha producido
la infección viral. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, hablamos de lisis celular y entendemos por lisis muerte o destrucción. En este caso específico, cuando hablamos de la acción de este virus sobre la célula, el término lisis o la lisis como tal, la podemos observar de diferentes maneras. La podemos observar como un redondeamiento celular, como la formación de sinsitios, como la aparición de cuerpos de inclusión, o con muerte celular propiamente dicha. Cualquiera de estos cambios morfológicos nos indican una lisis celular. ¿Sí? O sea, en este caso el término lisis no se refiere exclusivamente a muerte celular, ¿sí? Sino que está más asociado el término a los cambios morfológicos que pueden ocurrir. Y obviamente, cuando hay cambios morfológicos, la función de la célula ya no es la misma. ¿A qué nos referimos con el redondeamiento celular? Lo que les decía, alteraciones en la membrana que conllevan sobre todo el ingreso de calcio, que finalmente nos llevan la entrada de calcio, ingresa agua, edema celular. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos células en un cultivo celular como el que está aquí, vamos a ver las células originales, como las vemos acá, que tienen su morfología, son delgaditas. ¿Sí? Y cuando aparece el redondeamiento celular, vemos lo que está acá en la derecha. ¿Sí? Vemos que las células han cambiado su morfología. ¿Sí? Acá eran más alargadas, aquí ya son más redondeadas. ¿Sí? Si ven que su membrana celular emite o se ve más intenso, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que ha aparecido un redondeamiento celular producto de un edema celular. Entonces, cuando vemos esto en un cultivo celular, esto es un indicativo de que el virus se ha multiplicado en la célula. Otra manifestación es la formación de sinsitios o células gigantes, como ven aquí. Ven aquí células grandototas. Estas células grandototas se llaman sinsitios. ¿Y qué consiste? Bueno, consiste en que debido a la acción del virus se produce una fusión de las membranas celulares de varias células. ¿Sí? Se fusionan las membranas celulares de varias células y terminan formando una célula grandota, como la que está acá, por ejemplo. Y como esta célula grandota deriva de la unión de varias células, vamos a encontrar en su interior gran cantidad de núcleos. Todos estos puntitos morados dentro de la célula son núcleos celulares. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una célula gigante, un sinsitio gigante, que va a tener núcleos o varios núcleos celulares en su interior. También, en algunos lugares lo van a leer como célula gigante multinucleada. Entonces, cuando vemos esto en un cultivo celular, esto es un indicativo que el virus se ha multiplicado. Por ejemplo, como ven aquí, un virus que hace esto, este tipo de células, es el virus del herpes simple. Y en el caso del virus del herpes simple, tiene una aplicación práctica en el diagnóstico. Porque nosotros podemos observar esas células al microscopio. Imagínense, ustedes tienen un paciente que tiene lesiones herpéticas, que tiene lesiones vesiculares compatibles con un herpes labial. Y bueno, y si bien es cierto, el diagnóstico del herpes labial es clínico, si en algún momento ustedes quieren confirmar por laboratorio que realmente es un virus del herpes simple, una de las pruebas que pueden utilizar es con un hisopo hacer un raspado de la lesión, de las vesículas, lo ponen en una placa por objeto, una vez que lo colocan, le hacen una tinción especial, que se llama tinción de Zahn, T-Z-A-N-C-K, Zahn. Y una vez que hacen la tinción, la ven al microscopio. Cuando ven al microscopio esa placa y ven estas células, eso es diagnóstico de infección por virus del herpes simple. Es la aplicación práctica de este efecto
del virus sobre la célula. Para el diagnóstico mediante la observación por microscopía de la célula gigante multinuclear. Y se hace mediante el uso de una tinción especial que se llama tinción de SANK, T-Z-A-N-C-K. ¿Y por qué se llama así? Pues bueno, porque un investigador llamado SANK fue el que hizo la descripción de la tinción y también fue el que hizo la descripción de estas células en el PECID. Hay otro virus que también puede formar este tipo de efecto, que es el virus sincitial respiratorio. De hecho, por eso se llama así, por su capacidad de formar sincitios. Virus sincitial respiratorio. ¿Sí? La otra es la aparición de cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión nosotros los podemos observar cuando vemos células al microscopio y observamos zonas o partes de esas células que se tiñen de una manera diferente al resto de las células. ¿Sí? Así podemos observar un cuerpo de inclusión. Como ven aquí, este es un corpúsculo de Negri. Un cuerpo de inclusión en el virus de la rabia. Si ven que todas las células que se encuentran aquí tienen una tinción específica, pero esta tiene una tinción diferente. Y como hablamos de que es de una muestra de un paciente con sospecha de rabia, la aparición de esta tinción diferente es diagnóstico de infección por virus rábico. Porque esta tinción diferente representa a los corpúsculos de Negri, que son característicos del virus de la rabia. ¿Por qué pueden aparecer esos cuerpos de inclusión? Por diferentes situaciones. Por acúmulos de partículas virales. O sea, cuando el virus se está multiplicando, se empiezan a acumular partículas virales en una parte específica de la célula. Y justo si se toma la muestra en ese momento, pues bueno, vamos a observar esos acúmulos de partículas virales dentro de la célula, formando el cuerpo de inclusión. La otra es cuando encontramos componentes subvirales, o sea, cuando el virus se multiplica y forma las proteínas estructurales del virus, que van a estar regadas por algún lado, pero como van a estar separadas, no van a estar ensambladas todavía, pues bueno, pueden acumularse y pueden manifestarse o pueden ser observadas como un cuerpo de inclusión. Y eso es lo que ocurre cuando hablamos del virus de la rabia con el famoso corpúsculo de Negri, que justamente este es un corpúsculo de Negri. Así se ve. Y la otra también puede ser por depósito de antígenos virales sintetizados en exceso. Es decir, que cuando el virus se multiplica, sintetiza, como ya habíamos visto, gran cantidad de componentes virales para su ensamblaje. Pero puede ser que después de su ensamblaje, quizás no todos los componentes que se sintetizaron terminaron ensamblándose. Por ahí quedó uno que otro. Y justamente ese exceso que queda es el que se puede teñir con un cuerpo de inclusión. O como un cuerpo de inclusión. Y eso lo podemos observar. ¿Sí? Como les decía, muchos virus son capaces de producir cuerpos de inclusión como consecuencia de su replicación. Quizás el más conocido y el más utilizado es el corpúsculo de Negri en rabia, que como les decía, es utilizado como diagnóstico. De hecho, es uno de los principales métodos diagnósticos cuando hay sospecha de infección por virus de la rabia. Ya hace muchísimos años no hay casos de rabia humana, pero cuando había sospecha de rabia humana y una persona moría con el cuadro clínico de rabia, una de las formas de confirmar que efectivamente era una infección rábica, lo que se hacía es que se tomaba una muestra de cerebro y esa muestra de cerebro se hacía un frotis, se ponía una placa portaobjetos, se llevaba al microscopio, o sea, se lo tenía y se lo llevaba al microscopio, y si se observaba el corpúsculo de Negri, eso era diagnóstico de infección por virus de la rabia. ¿Sí? Bueno, ahora estos tipos de técnicas han ido poco a poco reemplazándose por PCR, ¿sí? Pero son buenas opciones diagnósticas si es que no se tiene a la mano la tecnología de biología molecular. Cuerpos de inclusión.
Bueno, y la muerte celular propiamente dicha, que es algo que igual ya habíamos visto, ¿sí? Que va a ser consecuencia de las tres alteraciones que pueden ocurrir, ¿no? El edema celular, la inhibición de la síntesis de las macromoléculas y nutrientes que la célula necesita, y la liberación de enzimas lisosomales que finalmente termina en proteólisis. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? ¿O cómo vamos a ver finalmente una muerte celular? Así como está aquí en la foto. Este es un cultivo celular. En A, vemos el cultivo celular antes de ser infectado con el virus. Y ven que está bien bonito. ¿Sí? Las células están bien definidas, ¿verdad? O sea, tienen una forma definida. B, es cuando el virus empieza a multiplicarse en el cultivo celular. Si ven que empiezan a haber cambios en la forma como vemos el cultivo celular, vemos que empiezan a aparecer zonas libres donde ya no hay células. ¿Sí? Hay células que empiezan a cambiar su morfología, empiezan a verse unas más pequeñas, otras un poco más grandes. Entonces empieza a haber cambios morfológicos como tal. Y finalmente, después de 7 a 10 días, que es cuando el virus se ha multiplicado completamente en el cultivo celular, vamos a ver esto. Ya va a haber pocas células, como ven, muchos espacios en blanco. Las pocas células que quedan, si ven que han perdido totalmente su morfología, unas que son más alargadas, otras miren de acá también, de mucho mayor tamaño, miren esta de acá, o sea, pérdida total de la morfología, y ahí realmente hay gran presencia de restos celulares, o sea, ya restos de células muertas. ¿Sí? Y así es como vamos a ver una muerte celular, una destrucción celular. Y obviamente cuando vemos esto en un cultivo celular, decimos que un virus se ha multiplicado. Obviamente, ¿cómo hacemos después para identificar el virus? Pues tenemos que hacer los procesos de identificación viral con alguna de las técnicas que cuando hablamos del cultivo celular, algunas mencionamos, ¿verdad? Esos son los efectos principales. Sin embargo, los virus también van a tener o van a ser capaces de inducir otro tipo de acciones cuando infectan una célula. La primera, pueden inducir a que la célula exprese proteínas y antígenos virales en su superficie, sobre todo como parte del proceso de la respuesta inmune, como ya vamos a ver. Entonces, cuando el virus infecta la célula va a ser capaz de expresar antígenos virales o alguna parte de proteínas virales en su superficie, de tal manera que se pueda estimular la acción del sistema inmune. Eso lo puede hacer. Está dentro de la respuesta inmune del organismo contra la infección viral. ¿Qué otra cosa puede hacer? La infección de determinados tipos de virus en determinados tipos de células puede inducir la proliferación celular. O sea, puede hacer que las células empiecen a multiplicarse en grandes cantidades. Y también pueden inducir a la transformación celular. Básicamente, la proliferación y la transformación celular son dos fenómenos que van de la mano. Y, sobre todo, son causados por los virus oncogénicos. O sea, los virus con capacidad de producir cáncer. Uno de los virus quizás más conocidos y más estudiados por su capacidad de producir cáncer es el papilomavirus humano. Que, como ustedes saben, es el agente causal del cáncer de cervix, cáncer cervicouterino. ¿Sí? Y básicamente este papilomavirus humano estimula tanto la proliferación celular como la transformación celular mediante la inhibición de los mecanismos regulatorios del ciclo celular. Ya, cuando veamos oncogénesis, vamos a ver que el papiloma básicamente lo que hace es, mediante la expresión de ciertas proteínas del papiloma, inhibir la acción tanto del P53 como la acción de la proteína del retinoblastoma. Y eso estimula que la célula empiece a multiplicarse sin control. Igual ya lo vamos a ver en su momento. Y clínicamente vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver la aparición de tumores o verrugas, en el caso del papiloma. Esto es benigno. O podemos ver también la aparición de cáncer como tal, que macroscópicamente lo vemos así.
y microscópicamente así, en donde vemos que hay una pérdida total de la arquitectura celular, pérdida de relación núcleo-citoplasma, los núcleos se ven hipercromáticos, bueno, etc. Toda la serie de cambios celulares que se asocian a cáncer. ¿Sí? Todo eso puede ocurrir. Todo eso puede ser un efecto del virus en el momento en que se multiplica en la célula. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Ahora, desde el punto de vista de si el virus se multiplica o no, y si origina o no nuevos virus, tenemos que cuando el virus infecta a la célula, ¿sí?, va a tener diversas consecuencias. Puede producir o causar lo que llamamos infección productiva, es decir, que el virus infectó a la célula y producto de esa infección el virus produjo virus nuevos. Esto se llama infección productiva porque produjo virus nuevos. Puede ocurrir que se produzca la llamada infección abortiva, es decir, que el virus infecta a la célula, pero que producto de la infección no surjan virus nuevos. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando un virus infecta a una célula susceptible, pero no permisiva. Recuerda la clase pasada que hablábamos que no es lo mismo decir susceptible que permisivo, ¿verdad? Susceptible es cuando tiene los receptores y permite la unión. Pero permisivo es cuando permite que se realice todo el ciclo de replicación como tal. Entonces, cuando el virus infecta una célula susceptible, pero no permisiva, puede generar o puede ocasionar una infección de tipo abortivo. ¿Sí? ¿Qué también puede ocurrir? Puede ocurrir que el virus infecta en la célula, el virus se multiplica en la célula, pero producto de esa multiplicación dé origen a partículas virales defectuosas. Como por ejemplo, cuando se forman cápsides vacías, en el cual el proceso de replicación viral se completó, pero generó por ahí algún virus defectuoso que no tenga capacidad infectiva porque no tiene ácido nucleico. Como habíamos hablado sobre las cápsides vacías. O por otro lado, también puede ocurrir un fenómeno que se llama de autointerferencia, en donde el virus se apropia de la maquinaria replicativa de la célula, quiere replicarse, pero dentro de ese proceso de replicación puede formar virus no infecciosos o no puede completar su proceso de replicación. Pero como el virus se ha apropiado de la maquinaria replicativa de la célula, no le deja a la pobre célula replicarse. En otras palabras, el virus no se replica ni deja replicarse la célula. Ese fenómeno se llama autointerferencia, que también puede ocurrir. Y otro detalle importante, que creo que lo mencionamos cuando hablábamos de replicación viral, es que producto de la infección viral, el virus en algunas ocasiones no completa su proceso de replicación, sino que se queda en estado de provirus. Acuérdense que habíamos hablado que el provirus era cuando el virus quedaba integrado en el genoma celular. Ahí se queda. No completa la replicación, sino que se queda integrado en el genoma de la célula en estado de provirus y ahí se queda. Que también puede ocurrir. También puede ser el resultado de la infección viral, como es el caso de los virus latentes, por ejemplo, el herpes principalmente. También eso puede ocurrir. Y finalmente, si englobamos todo lo que acabamos de hablar, podemos decir que como resultado de la interacción del virus y la célula, puede ocurrir infección viral productiva, es decir, que producto de la infección viral se forme virus nuevos.
y que producto de la formación de esos virus nuevos puede haber destrucción celular o no puede haber destrucción celular. Una posible consecuencia. El virus se multiplica, forma virus nuevos, por lo tanto es una infección viral productiva, ¿sí? Pero esa infección viral productiva puede ser producida por un virus citocida como por un virus no citocida. Si es por un virus citocida, entonces va a causar disease celular, o si esa infección productiva es producida por un virus no citocida, entonces no habrá disease celular. Entonces, el primer resultado, bueno, con una de las opciones que puede haber como consecuencia de la interacción virus-célula es una infección productiva, o sea, que genere virus nuevos, que puede tener o no lisis celular. ¿Sí? Lo primero que puedo ver. Lo segundo, puede haber una infección viral abortiva en este caso, es decir, que infección viral no productiva, es decir, que el virus infecta, pero no produce virus, ¿sí? Y que su replicación viral se queda bloqueada. O sea, la célula se infectó, pero la replicación viral no terminó. Este tipo de infecciones ocurre principalmente en aquellos virus que tienen la capacidad de hacer latencia, como por ejemplo en aquellos virus que se quedan en estado de provirus, como en el caso del virus del herpes, por ejemplo. Como ven aquí, aquellos virus que se integran al genoma, o hay virus que infectan a la célula y permanecen en estado de episoma, o sea, su genoma permanece en estado de episoma, o sea, como un plásmido, que queda ahí al ladito y no hace nada, simplemente ahí se queda. O en algunos casos, el genoma del virus como tal se pierde en su mayoría, pero sí permanecen algunas partes del genoma permanentemente en la célula. También puede ocurrir. Pues, infección no productiva, no se producen virus nuevos, básicamente porque la replicación viral queda bloqueada. Bloqueada por alguna circunstancia, ya sea por latencia, ya sea porque se integró al genoma celular, o ya sea porque se quedó en estado de episoma o plásmido, un ácido nucleico aparte del ácido nucleico celular. También puede ocurrir. Y la última opción que puede ocurrir es que se produzca la infección, en este caso una infección productiva, pero que esa producción de virus sea constante. Sea constante, pero de baja intensidad. O sea, con baja producción viral. Cuando hablamos de replicación, habíamos hablado que cuando un virus se multiplica, el virus puede, o la célula infectada puede producir cientos o miles de virus por día, ¿verdad? En este caso hablamos que las células están siendo constantemente infectadas, el virus se está replicando constantemente, pero la producción de nuevos virus es baja. ¿En qué ocurre esto o cuándo ocurre esto? Esto ocurre básicamente en aquellos virus que tienen la capacidad de evadir al sistema inmune, produciendo las llamadas infecciones crónicas, tipo VIH, por ejemplo. ¿Qué les ocurre? El virus ingresa al organismo, ¿verdad? Empieza a multiplicarse en grandes cantidades al inicio. Pero nuestro organismo genera defensas para poder eliminar al virus. Genera anticuerpos, genera linfocitos TCD8 para tratar de controlar la infección. ¿Pero qué hace el virus? El virus evade el sistema inmune. El virus genera mecanismos para poder escapar de esa respuesta inmune. Ya sea por mutación, ya sea por recombinación, o ya sea porque invade lugares a donde el sistema inmune no llega, etc. Lo veremos con más detalle cuando veamos respuesta inmune. Pero al final, el virus, por algún mecanismo, evade al sistema inmune. Y al evadir al sistema inmune, sigue infectando células. Sigue infectando células, sigue multiplicándose. ¿Y por qué a medida que permanece más tiempo la producción de nuevos virus baja?
porque de todas maneras ya hay una respuesta inmune que está tratando de eliminar virus, que está tratando de bloquear la producción de virus nuevos. Por lo tanto, si bien es cierto, hay infección viral constante y permanente de células y hay producción permanente de virus nuevos, debido a que el sistema inmune en algo actúa, la producción viral es baja. Y eso es característico de las infecciones de tipo crónico, como el VIH, por ejemplo. Estas es una dinámica que puede permanecer durante muchos años. Es básicamente el virus y el sistema inmune se pasa como el coyote del correcaminos. ¿Sí? En este caso, el correcaminos es el virus y el coyote es el sistema inmune. ¿Sí? El correcaminos que quiere infectar todas las células que pueda, o sea, el virus que puede infectar todas las células que pueda, y el coyote, el sistema inmune, ¿sí? Tratando de idear mil y un formas para tratar de controlar al virus, el correcaminos. Pero el correcaminos siempre encuentra alguna manera de escapar. Igualito. Y así se pasan durante muchísimos años. Infecciones crónicas. Entonces, estos tres tipos de consecuencias son las que podemos tener u obtener cuando hablamos del resultado de la interacción del virus con una célula. ¿Sí? Nuevamente repito, infección productiva, es decir, se producen nuevos virus que pueden o no asociarse a destrucción de la célula. Una infección viral no productiva, en donde no se producen virus nuevos debido a que, por algún motivo, la replicación viral está bloqueada. Ya sea porque el virus entró en estado de latencia, ya sea porque el virus se quedó como provirus, es decir, integró su genoma en el genoma celular, ya sea que se quedó como episoma o como plásmido, pero no hay producción de virus. Y la tercera es cuando el virus está permanentemente infectando las células, permanentemente produciendo virus nuevos, pero en baja cantidad. Y justamente este mecanismo específico se da en aquellos virus que tienen la capacidad de escapar a la respuesta inmune, produciendo una infección de tipo crónico. ¿Preguntas? Preguntas, dudas, comentarios. Yo tengo una curiosidad. Sí, cuéntame. Infección viral no productiva puede transformarse en una infección viral productiva. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando se hace latencia. Por ejemplo, y esto ocurre con los virus herpes, que son los que hacen latencia. Cuando, lo veremos en la siguiente clase cuando veamos patogénesis. Pero, por ejemplo, cuando una persona se infecta con un virus herpes, ya sea el virus del herpes simple o varicela zoster, tú te infectas, el virus ingresa al organismo, se multiplica, y en el momento que se está multiplicando, genera un tipo de ARN mensajero específico que se llama LAT. Ese LAT bloquea la replicación viral. Entonces, el virus se infectó, pero la replicación viral se bloqueó y se paró. Entonces, es una infección viral no productiva. Pero, ¿qué pasa? Cuando por alguna circunstancia, sobre todo cuando hay algún estado de inmunodepresión, ese ARN LAT se degrada. Y al degradarse, la replicación viral continúa y termina y forma virus nuevos. Pero, como la replicación viral continúa, y ustedes saben que es un proceso constante, ¿verdad? Nuevamente se va a formar ese RNA mensajero LAT. Y si otra vez aparece LAT, otra vez la replicación se bloquea. Y así la célula queda permanentemente infectada. En un estado... O sea, sería como oportunismo. ¿Perdón? No te escuché bien. Como oportunismo sería. No. Digamos, es que va a depender porque la reactivación o la activación de la replicación va a depender de que la persona que está infectada entre en un estado de inmunodepresión. Ahora, si la persona no se inmunodeprime, la replicación viral quedará ahí bloqueada. Por ejemplo, esto también lo hace el virus de la varicela. En el caso de la varicela es hasta más particular porque cuando una persona se infecta por primera vez con varicela,
te da varicela. O sea, el cuadro que todos conocemos, con la fiebre, con las vesículas, etcétera, etcétera. Y una vez que nos infectamos, el virus de la varicela zoster queda en nuestro organismo. La célula queda permanentemente infectada. Y si esa persona que le dio varicela y que tiene el virus en su interior se inmunodeprime, el virus puede reactivarse. Y cuando se reactiva, produce un cuadro clínico llamado herpes zóster, que es cuando aparecen lesiones vesiculares, pero siguiendo el trayecto de un nervio, principalmente los nervios intercostales. Y es un cuadro muy doloroso. Entonces, el varicela zoster, cuando hablamos de infección primaria, te produce el cuadro clínico de varicela. Pero cuando se reactiva, te produce el cuadro clínico de herpes zóster. Y el herpes zóster te puede aparecer más de una vez. ¿Y por qué te aparece más de una vez? Porque la célula está permanentemente infectada. Por lo tanto, cada vez que la persona se inmunodeprime, corre el riesgo de que el virus se reactive. Porque como el virus está intracelular y como el virus está dentro de la neurona, no lo ataca nadie. Entonces, son infecciones que nunca se curan. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Denme un segundito, por favor. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, dejemos a la acción de los virus sobre la célula en paz y pasemos a lo siguiente. Bueno, como ustedes saben, esta es nuestra última clase del año, porque entramos a periodo de vacaciones hasta el siguiente año, entonces quería desearles que tengan una feliz Navidad, que pasen en compañía de sus familias y que para este 2022 les deseo que todo sea éxitos, que tengan mucha salud y sobre todo que estudien mucho. ¿Sí? Gracias, No doctor. pude poner la foto de todos porque la verdad no sabía cómo hacerlo. Porque como son bastantes, pues son 2 hojas y no sabía cómo pegar, así que... Bueno. Pero por lo menos Doctor, mostrarles esto a ustedes, ¿sí? Y no se ve lo que comparte, doctor. mis buenos deseos. Sí, cuéntame. Que no se ve lo que está compartiendo. No se ve, doctor. ¿No se ve? No, doctor. Chuta, doctor, le tocó repetir el discurso, pues. No, no me sale que sí estoy compartiendo la pantalla. Vuelve a compartir, doctor. Se quedó encargando, don No sale. Ah, a ver, vamos a ver. Vuelvo a grabar, doctor, vuelvo a grabar. No, a ver, vamos a ver si ahí sale. Ahí sale. Bueno, y si no, se los paso al WhatsApp del presidente, no hay problema. Ahí salió, ahí salió. ¿Ahí salió? Sí, ahora sí. Ah, bueno, que quizás se demoró en cargar. Y bueno, ya les dije lo que les tenía que decir, así que... Muchas gracias. Se resume en buenos deseos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor, igualmente para usted.
Bueno, listo. Doctor, Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor, por el detalle. Gracias, Que le vaya doctor. súper bien a usted también. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Bueno, igual de todas maneras se lo voy a pasar Gracias, doctor. al WhatsApp del Presi, ¿sí? Para que lo tengan, ¿sí? Y Pero eso. ¿qué más les iba a decir? Ah, bueno, y por esto, con aquí terminamos las clases por este año. Aquí nos estamos viendo el día lunes 3 de enero, ¿sí? Para seguir con los temas que nos tocan, ¿sí? Entonces, por mi lado, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí, ¿sí? Se cuidan, se portan mal y nos vemos el próximo año. Listo, doctor, gracias. Gracias, Señor doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente, Navidad, doctor. feliz año. Doctor, feliz Navidad de fin de año. Gracias por el detalle. No se olvide de pasarnos, doctor. Chao.